Este martes, en plena crisis del Ministerio Público, se reunió el Consejo General para analizar la denuncia del fiscal Sergio Moya en contra de su superior, Emiliano Arias. Finalmente será Eugenio Campos, el mismo que investiga el caso fraude en Carabineros, quien deberá determinar si hubo o no delito. Pero no es todo. Arias envió un oficio al Consejo de Fiscales con antecedentes que complicarían a su denunciante. Uno a uno entraban los fiscales regionales que componen el Consejo General. El motivo, hacer frente a una de las crisis más importantes que ha enfrentado el Ministerio Público, la denuncia contra Emiliano Arias presentada por Sergio Moya. Tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y violación de secretos son los cargos que el jefe de la unidad de alta complejidad presentó en contra de su superior. Pero tampoco podemos desconocer que hay una situación que efectivamente que es grave, que es compleja, que nos afecta y que es más que lamentable para las instituciones. Minutos antes de la reunión se sumó un nuevo capítulo en esta pugna que tiene su origen en una reunión de Moya en pleno caso Operación Huracán con el ex general director de Carabineros Bruno Villalobos y el ex director de inteligencia Gonzalo Blue. Por esta reunión Moya enfrenta un sumario. A través de un oficio enviado por Emiliano Arias al Consejo de Fiscales, este hizo presente que Moya manifestó a Jorge Abbott la intención de querellarse contra funcionarios de la Fiscalía Nacional por la filtración de dicho sumario. En el oficio se relata que el jefe máximo del Ministerio Público le habría manifestado a Sergio Moya, a raíz del sumario mencionado, que éste debía estar tranquilo y que Abbott personalmente se preocuparía de que no existieran daños colaterales. Al mismo tiempo, Arias afirmó que solo le consta que esta información la supo por el mismo Sergio Moya. Incluso Moya habría manifestado que el fiscal nacional le habría ofrecido trasladarse a cualquier punto del país. Participantes de la reunión contactados por Tele 13 no se refirieron al tema. El fiscal Moya descartó absolutamente lo señalado por Arias en el oficio. Dos fiscales regionales investigarán a Emiliano Arias. Uno será Alberto Ayala de Antofagasta, que verá la parte administrativa, y será Eugenio Campos, a cargo del caso fraude en Carabineros, el que establecerá si en las acusaciones contra Arias se cometieron delitos. Es un fiscal con bastante experiencia en materias de investigación de temas de corrupción, es un fiscal además que se ha destacado por la forma reservada en que conduce sus investigaciones. Al mismo tiempo continúan las reacciones por este verdadero terremoto al interior del Ministerio Público. El abogado del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, indagado en el caso del teatro de dicha ciudad, presentó una denuncia en contra de Sergio Moya por filtraciones en esta causa. Mientras que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó haber realizado gestiones a favor de su sobrino Germán en el marco del caso Cabal. No he tenido ninguna participación ni intervención en esos hechos y por lo tanto que se investiguen y que no se utilicen políticamente, porque creo que es no correcto. Por ahora el fiscal Emiliano Arias seguirá al mando de su fiscalía, mientras que tanto Eugenio Campos como Alberto Ayala indagan si hubo irregularidades en su caso, el que recién hoy está comenzando. Y esta noche nos acompaña el abogado Mauricio Ducha, profesor de la Universidad Diego Portales, presidente de Espacio Público, y además fue parte del equipo técnico que elaboró e implementó la reforma procesal penal a mediados de los 90. Abogado, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se explica la actual crisis del Ministerio Público? Bueno, yo creo que es una crisis compleja, pero por de pronto todavía falta un poco de información para que comprendamos cuál es su real extensión y profundidad. Hoy día tenemos dos versiones muy encontradas entre el fiscal regional y el fiscal adjunto Moya versus Arias, y probablemente todavía nos falta mucho por avanzar para saber quién es el que tiene la razón. Pero lo que sí sabemos es que alguno de los dos no tiene la razón o derechamente está mintiendo, y ya eso es suficientemente grave como para pensar que estamos frente a un problema que debe ser resuelto con mucha transparencia y urgencia por el Ministerio Público. Algunos apuntan a que hay demasiada independencia, demasiado protagonismo de los fiscales. ¿Le parece que es un factor? A ver, yo creo que es natural en las sociedades democráticas contemporáneas que esto se produzca por las funciones que cumple la Fiscalía. Incluso eso puede jugar un rol positivo en términos de que la Fiscalía pueda tener, por ejemplo, a abogados de alta calidad. Además también juega un rol positivo en términos de transparencia para los medios de comunicación y para la opinión pública. Pero lo que hay que cuidar es que esta mayor exposición no se transforme en un incentivo para tomar decisiones que no tienen fundamento en los casos, sino simplemente en una cierta voluntad de aparición pública. Y esto supone controles intensos, tanto a nivel interno, que tal vez pueden estar fallando, y también externos, por ejemplo, en las decisiones que adoptan los jueces de garantía respecto a las solicitudes que hacen los fiscales. ¿Qué responsabilidad diría usted al fiscal nacional en este caso específico?
No lo sabemos todavía, ¿cierto? Porque no sabemos bien el problema específico que está originando el caso. No sabemos si es un problema del fiscal regional, no sabemos si es una denuncia falsa, pero sí, en todo caso, en mi opinión, creo que ha faltado una mayor presencia de la Fiscalía Nacional y del Fiscal Nacional en dar tranquilidad a la opinión pública y ofrecer las garantías de que esto va a ser investigado en profundidad, se va a llegar a sancionar a quienes haya que sancionar y que haya mucha información que esté circulando permanentemente. Ha habido una cierta ausencia de presencia pública del Fiscal Nacional. Creo que hoy día se repara con la decisión que se toma a partir del Consejo de designar al fiscal de Magallanes en la investigación. Es un fiscal que, por lo menos por su desempeño en el caso de Carabineros, ha demostrado que es acucioso y que está investigando en profundidad un caso complejo. Por tanto, por lo menos aquí hay una señal positiva. Esperemos que de ahora en adelante el Fiscal Nacional y la Fiscalía Nacional tomen un liderazgo que este caso requiere. Ahora, la señal que se envía también es de difícil comprensión para la ciudadanía. Dos fiscales, Ayala y Campos, que investigan a un fiscal regional que es acusado por su subalterno. ¿Se preveían escenarios como este cuando se implementó la reforma? Bueno, estamos frente a una situación excepcional y probablemente luego de más de 20 años de vigencia de la ley del Ministerio Público uno debiera reexaminar cosas como esta, ¿cierto? El caso del fiscal Ayala es más fácil de comprender porque es una investigación administrativa interna y es lógico que en un órgano administrativo, ¿cierto?, se investiguen al interior del propio órgano. Probablemente la investigación penal a esta altura deberíamos pensar que tal vez es conveniente establecer sistemas de investigación externa, pero esto potencialmente requiere reformas constitucionales y legales que no son tan fáciles de hacer, ¿cierto? Pero esto tal vez puede ser una de las lecciones de este caso, que podemos mejorar en los sistemas de investigación de los delitos de los fiscales. ¿Y usted en lo personal estaría a favor, por ejemplo, de que sea otra institución externa, la Contraloría se ha mencionado, que investigara casos como este? A ver, hay que tener la distinción. Lo que se está investigando por parte de uno de los fiscales son las infracciones penales. Hoy día el monopolio de la investigación de las infracciones penales está entregado al Ministerio Público y me parece que excepcionalmente podríamos pensar una solución para este tipo, por ejemplo, algún fiscal externo ad hoc designado para el caso, a la usanza, por ejemplo, lo que ocurrió con el presidente de los Estados Unidos. Claro. Me parece que un mecanismo de este tipo, no necesariamente que tendría que estar en la Contraloría, no me parece que tenga particulares competencias para investigar infracciones penales. Ahora, esta noche se conocieron también algunos diálogos del ministro del Interior con el alcalde de Rancagua. Fue en una época en que todavía no tenía el cargo, fue en el 2017, no comenzaba el actual gobierno, pero donde de alguna manera se menciona al fiscal Arias, se habla de Emiliano, y el ministro Chadwick, no ministro en ese minuto, le sugiere tuitear a favor, digamos, que había una sanción que le parecía injusta, algo que finalmente se ha cumplido. ¿Qué le parece esta situación donde se involucran ahora actores políticos relevantes? Bueno, preocupante porque da cuenta que efectivamente uno de los problemas que puede haber habido aquí son relaciones entre distintos poderes, digamos, relativamente bajo la mesa. Con todo, me parece que tenemos que esperar un poquitito porque es una información muy preliminar, hay que ver cuál es el contexto en el cual se emitió. Hemos conocido mucha información estos días, parcial, que puesta en un contexto A puede significar algo, puesta en un contexto B puede significar algo completamente distinto. Por tanto, yo lo examinaría con mucho cuidado, pero sí da para preocuparse y nos vuelve a poner como un énfasis de que hay que investigar con mucha profundidad y rapidez estos hechos. Ahora, ¿hay herramientas para los fiscales para que sean de alguna manera inmunes a las presiones políticas o va a depender del carácter de cada cual? A ver, en el diseño institucional se pretendía darles niveles de autonomía importantes al Ministerio Público precisamente para tener esta inmunidad. Sin embargo, en la práctica, tanto por los mecanismos de designación, ¿cierto?, como por las relaciones que se van generando en el día a día, obviamente, a veces estas barreras legales, ¿cierto?, se van venciendo y se corren riesgos. Yo creo que cuando tengamos más información sobre este caso, probablemente vamos a tener un diagnóstico mucho más claro de dónde debiéramos nuevamente repensar algunas de estas barreras para lograr, ¿cierto?, que efectivamente los fiscales no tengan las presiones que vienen de la política. Pero hay que tener ojo con una cosa, ¿cierto? Estamos viendo un fenómeno nuevo en Chile. Por primera vez, ¿cierto?, ha habido una persecución importantísima de casos de corrupción o financiamiento ilegal de la política, y esto era algo que probablemente hace 10 años ni siquiera teníamos en vista, y por tanto estamos recién aprendiendo las consecuencias que tiene que el Ministerio Público haya enfrentado este tipo de persecuciones, y yo creo que es conveniente mirar qué es lo que ocurrió en otros países de América Latina, donde se han enfrentado fenómenos similares, para aprender qué cosas podemos fortalecer, qué cosas podemos reforzar. Y como digo, creo que hay que esperar un poquitito en Chile los resultados de esta investigación para, en el caso concreto, saber qué es lo que pudo haber estado fallando en concreto. Perfecto. Abogado Mauricio Duche, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias a usted. Yo creo que esto es un tema de extrema relevancia, hay que seguir estando atentos y hay que tener un poco calma porque a veces las respuestas que sean muy apuradas no son necesariamente las mejores. Hay que conocer todo el proceso. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una breve pausa aquí en Tele 13 Noche y ya regresamos. No se vayan.